Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga mucho. Para mí es un agrado y una bendición del Señor para mi vida poder compartir a través de este medio con ustedes. Saludo a todos los hermanos, recuerdo sus rostros, sus nombres no los tengo acá, pero eso es en segundo plano. La verdad que es una bendición y un gozo poder, y también una preocupación. Hermanos míos, quiero invitarles a la palabra del Señor. Vamos a ir al grano, como se dice. Y quiero pedirles que busquen ahí en su Biblia, en el primer libro o epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 9. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Bien, esta porción de la escritura de la epístola del apóstol Pedro está hablando del valor de la fe. Dice que es más preciosa que el oro. Y ya sabemos que, por lo menos en mi pensamiento, en mi idea, es que el oro, si no es el más, debe ser uno de los materiales más valiosos aquí en la tierra. Entonces es un punto de comparación bastante importante. Y dice que la fe que Dios nos ha dado es más valiosa que el oro. Y bueno, pero dice que es necesario que, así como el oro, siendo valioso, tiene la necesidad de ser probado. Hay distintas clases de oro, no entiendo bien eso, pero es de distintos quilates. Entonces, debe ser probado. Yo recuerdo, en mi época escolar se nos enseñaba un profesor de, justamente el ramo se llamaba Tecnología de los Materiales, nos hablaba del alto horno allá en Huachipato, en la planta acerera, cómo era que llegaba la piedra ahí, llegaba el bruto, y una de las cosas que se hacía allí se llevaba todo ese material a un alto horno donde era sometido todo esto a una altísima temperatura, no recuerdo, 1000 grados quizás más, y todo eso se fundía y quedaba como una especie de caldo. Y entonces lo que quedaba arriba, lo que estaba en la superficie de ese caldo, se le llamaba arrabio, que eran todas las impurezas, y a través de la alta temperatura se separaba la impureza de aquello que realmente era lo útil, que venía luego a ser el hierro o el acero. Y cada vez que leo este pasaje se me viene a la mente esa explicación. Y de eso está hablando entonces, de que la fe tiene que ser probada, tiene que ser para saber qué clase de fe, para saber, conocer qué tipo de fe es la que tenemos, es necesario para el creyente ser pasado por la prueba. Porque el último versículo leído dice: obteniendo el fin de vuestra fe, la finalidad, el propósito de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Efesios nos dice que la fe no es naturalmente nuestra, aunque las personas, todo el mundo dice tener fe, una fe natural, y dejémoslo ahí eso, pero hablando de la fe que proviene de Dios, es justamente
es lo que Dios da, es un don de Dios, nos dice ahí Efesios. Somos salvos por la gracia del Señor, por la bondad del Señor y por medio de la fe, y esto no es nuestro, es de Dios, es un don de Dios. Y entonces ya tenemos 2 o 3 cosas dichas respecto de la fe, y lo que nos está diciendo ahora último, que es lo que quiero enfatizar un poco, es que la finalidad, el propósito de la fe es la salvación de nuestras almas. ¿Para qué es entonces? Para ser salvos. Entonces la fe no es para tener una especie de salvavidas o darle un significado a nuestra vida natural, terrenal, asignarle un propósito, en fin, que es lo que regularmente pasa con muchas personas. La fe de la cual habla Dios, de la cual se refiere la Escritura, es una fe para salvación. Entonces la fe no está referida al plano natural, al plano humano, a las cosas que son propias de esta tierra. Tiene que ver con la salvación. Por eso entiendo que muchas cosas del proceder de Dios para nosotros nos resultan inexplicables. Muchas veces ni siquiera tienen sentido. No tenemos una explicación inmediata. Luego, si el Señor lo permite, a veces, ¿cierto?, pasa el tiempo y uno se da cuenta, por eso viví, por eso sucedió tal cosa, por eso el Señor tal cosa. Entonces, es una fe, insisto, es para nuestra salvación. Está relacionado con ese versículo tan citado y que tanto nos gusta, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Entonces, eso de que todas las cosas implica tener fe para poder entender y recibir que todo lo que nos ocurre, lo bueno y lo malo, es para salvación, es para el propósito de Dios, que finalmente es ser hechos a su imagen. Bueno, queridos hermanos, una lectura ahí en Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4, la verdad que este tema es inagotable por todos los tiempos, hasta que justamente se acabe la fe. Un día esto ya no va a ser necesario, pero es inagotable porque tiene tantas aristas, tantas cosas que se podrían decir, pero yo quiero en esta día focalizarme en un aspecto de ello. Hebreos capítulo 4, en el versículo 1, nos dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese versículo ya implica un par de cosas. Primero, de que hay que tener precaución, hay que tener cuidado. Aquí dice temamos, esto significa, esto no es jugarreta, esto no es entretenerse. Está entonces hablando, según me parece a mí el tenor de lo escrito, que hay que tener temor, porque hay antecedentes, y va a referirse a Israel, ¿cierto? Pero dice, también se extrae de este versículo aún hay esperanza. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, todavía la promesa está vigente, promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Así es que cuidado, porque se la puede perder. Versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, evangelio. Ese también implica de que no es, en el Antiguo Testamento no es un evangelio distinto al del Nuevo Testamento, por decirlo de manera simple. Entonces también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero en este caso a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces ahí entiendo que está llevando las cosas a un plano concreto. A ver, ¿tengo fe? Sí, podrá decir, y todos podríamos decir si tenemos fe, por eso estamos en esto. A ver, pero como leíamos en el primer pasaje, ¿qué clase de fe?
porque es el fuego el que va a probar la fe, el fuego el que va a separar la inmundicia, la impureza, el agravio, como dije en su momento, ¿cierto?, de aquello que es lo verdadero, lo genuino. Y generalmente, a mí, una percepción, una apreciación personal, de 100 va a quedar a veces ni siquiera 5. En esa proporción. Hay muchas cosas con respecto de la fe que es una mixtura, es una combinación, se combina, se mezcla allí con sentimientos, se mezcla con emociones, con sensaciones, con anhelos, etcétera. Entonces, con cosas que vienen de antes, la tradición, en fin, varias cosas que allí no corresponden a la fe. Entonces, la advertencia que nos hace acá el escritor de Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el mismo evangelio, la misma palabra. Dice, pero a ellos, aquellas generaciones pasadas del pueblo de Israel, no les aprovechó el oír la palabra, y justamente es el momento, creo, en el que nosotros nos encontramos. Nosotros estamos en una etapa, hablando de manera general, en una etapa de que somos oidores de la palabra, estamos constantemente siendo enseñados, y el que enseña también está siendo enseñado, ¿cierto?, recibiendo instrucción de la palabra. Pero ahí está el punto, es como que llegamos a una encrucijada, a una especie de Y ahí vamos a ver a dónde se va a bifurcar la cosa, para un lado o para otro. ¿Va a ser de provecho o va a ser un desperdicio? Porque es la misma palabra. Varias partes de la Escritura, por ejemplo, cuando se habla, el Señor hablando de los 4 tipos de tierra, es la misma semilla que cae en 4 distintas tierras o tipos de tierra, entre espinos, entre piedras, junto al camino y finalmente en la buena tierra. Entonces, pero es la misma palabra, es la misma semilla. Y aquí nos encontramos con algo parecido. Entonces, no les aprovechó. Respecto de los hechos, la gran mayoría de los hechos ya no se pueden borrar, no se pueden deshacer. Entonces no les aprovechó. Tuvieron su tiempo, tuvieron su momento, tuvieron su espacio, y ahora nosotros tenemos el nuestro. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, qué importante es no solamente oír la palabra, sino que aplicar la palabra, aplicar el corazón, aplicar la vida, aplicar la mente, aplicar todo el ser a lo que uno está escuchando. Esto entonces nos puede llevar a decir que la fe entonces no es una aceptación intelectual de las enseñanzas de la Escritura. No es que porque el Señor lo dice, porque está escrito, porque está registrado, porque Moisés o cualquiera de los profetas lo dice, y uno puede decir con la boca amén, pero eso no hace que sea fe. Y tampoco estoy diciendo de que no haya que hacerlo. Pero pudiera alguien o pudiéramos nosotros quedarnos conformes con haber oído y habernos regocijado con un buen mensaje, una linda exposición, un buen orador, etcétera. Pero eso no transforma nada, eso no hace nada, no produce ninguna diferencia. Entonces no es una aceptación intelectual de la razón, del intelecto. No. Si fuese así, entonces toda la gente que tiene cualquier tipo de religión, entonces no habría problemas con respecto de la fe. Todos podríamos afirmar, y con plena seguridad, y ya estoy hablando en ese podríamos, todos somos salvos, todos somos hijos de Dios, y cosas que se aseveran sin el conocimiento de Dios. Pues entonces, si está la advertencia para un pueblo israelita, y no solamente israelita en el contexto de esta epístola a los hebreos, israelitas o hebreos, que no solamente naturalmente hebreos, sino que ahora habían, como decimos nosotros en nuestra forma, ¿cierto?, habían recibido a Jesús como el Mesías, a Jesús en su corazón. Entonces está la advertencia para la iglesia, no sea que nos pase lo mismo que le pasó a los otros. ¿Por qué? Porque no se trata de libros, no se trata de información, no se trata de aumentar el conocimiento y el corazón siga quedando vacío. Por favor, hermanos, aquí
Estas lecturas son tanto, no son para ponerlas en el pan de vida, por decirlo de alguna manera, no creo que son drásticas. La epístola a Santiago, en el capítulo 2, epístola de Santiago o Jacobo, en el capítulo 2, dice aquí, bueno, aquí hace todo este párrafo, ¿no? Pero vamos a leer el 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y ahí aparece una coma, yo le voy a poner un punto por ahora, porque quiero enfatizar algo. Dice, si alguno dice, uno puede decir cualquier cosa. Pues quiero enfatizar eso. Entonces, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe cumplir su propósito? ¿Salvarle? La fe ha sido, insisto en decir, ha sido dada por nuestro Señor, ¿cierto? Es un don de Dios para salvación. Pero, bueno, entonces no es para ninguna otra cosa como un punto central, como un tronco de la fe, es para salvación. Y vuelvo a citar lo que leíamos en Efesios, cuando dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. No dice que vamos a ser salvos, dice que somos salvos. Pero aquí estamos en este planeta, en esta tierra, en este espacio, en esta ciudad, donde quiera que estemos, lidiando con un montón de cosas que parece que no somos salvos. Muchos salen muy temprano a trabajar, muchos tienen muchos conflictos familiares, muchos otros tantos tendrán problemas económicos, problemas de salud de distinta índole. ¿Y cómo es que somos salvos? Entonces, ¿cómo se entiende esto de que siendo salvos, si somos salvos, entonces ya no debiera existir ninguna vicisitud? Es que es por la fe. Y la fe no se ve. La fe no se palpa. La fe es inmaterial. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos la fe de la cual habla el Señor? Y aquí entonces nos lleva a cosas concretas. Dice obras. No es que alguien diga que tiene fe porque va a la iglesia, como regularmente hablamos. No se trata entonces de que alguien diga yo tengo fe porque tengo Biblia, o porque manejo ciertas doctrinas o domino ciertos temas en la Escritura. No va por ahí el asunto, no tiene que ver con eso. Aquí dice, leo nuevamente, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y esta carta, y particularmente con respecto de este tema, pareciera que Santiago estuviese teniendo un contrapunto con Pablo. O Pablo con Santiago. No hay ningún contrasentido, de ninguna manera. Allí no hay nada opuesto, sino que está colocando las cosas en una perspectiva correcta. La fe no es por obra, dice justamente el pasaje, no lo hemos leído, el pasaje de Efesios 2, ¿cierto? No es por obra para que nadie se gloríe, dice ahí el apóstol Pablo. Y acá dice, demanda obras. ¿En qué quedamos? ¿Se necesita o no se necesitan obras? Sí, es que no se trata entonces, en primer lugar, de hacer obras para ser salvos, sino que las obras que se hacen es porque ya se es salvo. Desde una posición de salvo se hacen las obras, ni siquiera filantrópicas, ni siquiera de buena intención. No tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con las obras de Dios hechas en nosotros, por nosotros. Pero son las obras de Dios. Como dice ahí el profeta, dice, porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Entonces, como declara ahí, no recuerdo exactamente, pero dice que en el libro de Hechos, dice que por las manos de los apóstoles Dios hacía prodigios y milagros. Eran las manos, físicamente las manos de los apóstoles, pero quien ejecutaba realmente y de fondo la obra era Dios. Bueno, entonces, ¿de qué obras habla? Aquí leo el 14 nuevamente. ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Parece que estuviese colocando fuerte énfasis en esto de tener buenas obras caritativas o filantrópicas.
No está diciendo eso. Lo que está desarrollando acá es que, a ver, estamos en tiempo de primavera. Yo en este momento puedo ver por mi ventana acá un durazno que está florido, está florecido, está precioso. Bueno, ya hay un damasco por ahí también, lo mismo, un ciruelo. Está realmente es una época muy, muy hermosa esta. Pero ¿de dónde? Si el arbolito pudiera pensar, pudiera razonar, pudiera tomar alguna decisión, decir, bueno, llegó la época de la primavera, por eso que tengo que producir flores y luego para que eso se convierta en fruto. No. Lo que pasa es que lleva un elemento en su interior que se llama savia. Y de acuerdo a la sabiduría, cómo Dios hizo todas las cosas, bueno, esa savia es la que produce. En este momento la savia va hacia arriba de los árboles, de los vegetales, en este tiempo, en nuestro país. Bueno, entonces lo que pretendo decir es que es la savia lo que tiene adentro el árbol, es lo que hace que produzca flores y luego fruto. No es porque simplemente llegó la primavera o que apareció un decreto o algo por el estilo para que ya tienen que producir fruto o flores. No, es que hay algo adentro que produce el fruto. No sé si muy bueno el ejemplo que estoy colocando, pero a ver, ¿qué es lo que produce las obras? Es que porque soy evangélico, es que si llega un necesitado, entonces tengo que cubrir esa necesidad. Ya de partida es una buena intención, pero no es eso, tiene que haber algo adentro que lo lleve a hacer las obras, y ese algo que está adentro es la fe que viene de Dios. Lo mismo con el amor, es el fruto del amor, es el fruto de la fe. Eso es lo que produce. No somos nosotros los caritativos, no somos nosotros las buenas personas, no somos nosotros los misericordiosos. Es la fe de Dios en nuestro corazón, la savia de Dios dentro de nosotros, en aquel que la tiene, ¿cierto? Por así decirlo, la que presiona por dentro y demanda una expresión de fe que se concrete, que sea concreto. Mire, yo veo la flor, insisto en el ejemplo, veo la flor de ese durazno. Está preciosa, está lindo, hermoso color, pero no veo el cuesco de ese durazno. No veo el durazno, no veo el cuesco, pero se va a concretar de tal manera el durazno cuando se convierte en fruto, de tal manera va a ser que si usted le pega un mordisco al cuesco, es capaz que se quiebre un diente. Así de concreto, así de real. De eso es lo que pretendo comunicar a este respecto, que la fe no es hablar de fe. No es la semántica y todos los discursos que nosotros evangélicamente a veces hablamos mucho de fe. Es imposible hacer las obras de Dios si no hay fe. La definición de la fe que está en Hebreos 11, y ahí en su versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe. No se puede hacer la obra de Dios sin fe. No es la obra de los hombres, no. Perdón, alguien pudiera sentirse mal, pero no es una especie de teletón acá. No es eso. Es lo que Dios hace, ¿cierto? En sus planes, en su perfecta voluntad, en su sabiduría perfecta, a través de seres imperfectos que han sido recipientes o vasijas que han recepcionado la fe que le es propia a Él. Él nos ha dado esa fe. Así es que no tiene que ver con el intelecto, no tiene que ver con aceptar intelectualmente una verdad. Es más que eso. Bueno, a ver, mire, respecto de esto, les voy a invitar a que busquemos en el Salmo 15. Al pueblo, bueno, últimamente ha habido bastante, en estos últimos tiempos, mucha información en todas las áreas, en todos los campos, y el campo bíblico, el campo religioso no ha sido la excepción. Descubrimientos arqueológicos, qué sé yo, y tantas cosas que hay justamente a través de las redes, todo ello. Bueno, todo este preámbulo es para decir que una de las cosas que por lo menos yo no sabía, porque nunca me preocupé de contarlo, y aunque lo mío hubiese preocupado, tampoco lo habría podido hacer. 613 mandamientos componen la Torá, componen la ley del Señor. Allí entre Génesis y Deuteronomio hay 613. Ya lo he escuchado esto varias veces.
de distinta índole. Leyes que tienen que ver con la moralidad, leyes que tienen que ver con el aspecto social, cómo se trata con el prójimo, y leyes que tienen que ver, ¿cierto?, con el aspecto cúltico, con la relación con Dios, como nación y como individuo. Entonces están todas las cosas reguladas y hay una serie de mandamientos y demandas de Dios que se hagan. Bueno, para resumir todo eso, la Escritura y el apóstol Pablo dice que todo eso es sombra. Sombra de lo que había de venir, o como dice, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, tenemos el cuerpo y tenemos la sombra. Bueno, la sombra está allá y ahora tenemos el cuerpo, está lo concreto acá. Y estoy haciendo todo este comentario porque en referencia a los 613 mandamientos, yo no sé si yo por lo menos, yo no puedo. A esta altura de la vida no tengo la capacidad, creo, ni tampoco tengo el ánimo de aprenderme así, no sé cómo expresar esto, pero 613 mandamientos uno por uno. Es una responsabilidad conocer los mandamientos, indudablemente, pero así, de esa manera mecánica, no sé cómo mencionar eso o calificarla, pero no. Bueno, según lo que también se sabe, el pueblo de Israel, antes y ahora, sobre todo los ultra ortodoxos, que eso es como recalcitrante en su grado sumo, teniendo un grado de disciplina, de autodominio, tan exigente, tan extremo, que sí, una capacidad inmensa, una disciplina a toda prueba de aprenderse los 613 mandamientos. No lo sé. Por lo menos, insisto, yo en lo que a mí respecta no va por ahí. Si alguien pudiera, y yo creo que sí los hay, 613 mandamientos, pero generalmente cuando se habla de los mandamientos del Señor y aparece la palabra ley, da una impresión así como esto es asfixiante, esto ahoga, esto me anula, esto me anula. Bueno, esa es la impresión que tiene, o la idea que trae la palabra ley, la palabra mandamiento, precepto, todo ello. Bueno, si 613 mandamientos es imposible, puede que alguien se los aprenda, pero es imposible, y en esto sí que me atrevo a decir, es imposible que alguien cumpla todos los mandamientos. Como está escrito, estos mandamientos han sido dados, que el que los cumpla vivirá por ellos. Así habla Levítico. Y ya sabemos que ninguno pudo cumplir. Ninguno pudo cumplir a totalidad. Pablo enseña ahí, en la epístola a los Gálatas, enseña de que aquel que transgrede la ley en un punto, en un mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. Complicadísimo. Por eso que digo que esto es asfixiante, esto no me trae liberación, esto no me trae libertad, esto no me sacude la mochila de mi maldad. No, esto me confronta y me hace esclavo de mi propia condición. Bueno, todo ello, les decía yo en el capítulo 15 o Salmo 15, pudiéramos decir que David los 613 los resumió a estos versículos que tenemos acá, que nos habla justamente de un aspecto ético. Versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo, en tu casa, en tu morada, donde tú vives? ¿Quién tendrá comunión contigo? Dicho de otra forma, ¿quién podrá tener una buena, adecuada, una sana relación contigo? ¿Quién puede ser tu amigo? ¿Quién puede ir a vivir a tu casa? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahora viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. Ahí tenemos dos cosas. Y habla verdad en su corazón. Tercera cosa, el que no calumnia con su lengua. Cuarta cosa, ni hace mal a su prójimo. Quinta, ni admite reproche alguno contra su vecino. Sexta, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Séptima,
pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. 8. Quien su dinero no dio a usura, 9. Ni contra el inocente admitió cohecho. 10. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Eso último que dice allí es realmente no resbalar. Esta es como la receta que toda la gente quiere. No resbalará jamás. No caerá jamás. El que tiene esta conducta moral, ética, el que tiene esta... Así es que aquí podríamos decir, de las 613 están resumidas todas estas. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con la fe, todo esto que está diciendo el hermano? Bueno, estoy elaborando un camino en este momento. Y ya, mire, ahora no me adelanto porque si no concluimos antes de tiempo. Por favor, vamos a Miqueas, al libro de Miqueas, al 6 de Miqueas. Miqueas, sé que va a costarnos un poquito encontrar a Miqueas, pero está ahí. Bien, en Miqueas, en el capítulo 6, también bastante familiar, entiendo este versículo. Capítulo 6, versículo 6. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Podríamos notar una especie de camino ascendente, progresivo, en esto que va planteando, ¿cierto? El profeta acá. ¿Cómo acercarse a Dios? ¿Con qué ofrenda? ¿Cómo hacerlo grato? ¿Cómo caerle bien a Dios? ¿Cómo agradarle a Dios? Y llegando a una de las últimas cosas, dice, daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Todas las otras anteriores válidas, según los preceptos, según las ordenanzas, según la ritualidad hebrea. Y finalmente llegar a colocar, hasta eso podría yo considerarlo, al dar que el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, para ser grato delante de ti. Ninguna de las anteriores, ni siquiera la última. Versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado qué es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Teníamos 613 en el principio. Leímos en el Salmo 15, 10 o 11, no estoy muy claro ahí. Bueno, teníamos una reducción y ahora tenemos 3. ¿Cómo se va acotando? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué es lo que pretendo decir con esto? Que no tiene que ver con tanta cosa, y perdón si es que le suena mal que diga cosa, pero a ver, son 613 mandamientos dados por el Señor para su pueblo, los cuales todavía están vigentes, ¿sí? Y es palabra de Dios, amén. A ver, pero yo en 613 me confundo, y quizás las 11 o las 10 anteriores también en una de esas, pero acá lo resume a 3 y nos dice lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, no hemos terminado con esto. Habacuc, está aquí cerquita, un poquito más adelante. Habacuc 2, capítulo 2. Notemos que no lo leímos para no extendernos en demasía, pero el hombre que hiciera estas cosas, dice ahí en Levítico, vivirá por ellas. ¿Cuáles cosas? Los 613. Pero aquí Habacuc, una reducción drástica podríamos. Versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
No sé si puedo dar a entender, amados hermanos, amada iglesia, este aspecto, porque hablando de la fe, cuando yo hace un rato atrás decía de que no se trata de una aceptación racional, una aceptación lógica, una aceptación intelectual de las cosas que están escritas, porque eso no va a hacer diferencia. Teniendo 613 mandamientos, se las podemos achicar a 10 u 11 y luego llegar a 3 para llegar a esto. Mas el justo por la fe vivirá. La importancia de la fe, cómo la verdadera, la genuina fe de la cual Dios habla, ¿cierto?, puede hacer salvo al hombre y lo puede hacer capaz de cumplir todos los mandamientos. Todos los mandamientos. No cumplimos los mandamientos para ser recibidos, aceptados por Dios. Es que Dios ya nos recibió y perdonó nuestros pecados. Y a causa de eso estamos en una posición, por la misma fe, en una posición de salvos. Todavía en este mundo, pero viviendo todo lo concerniente a lo que está a nuestro alrededor, la contingencia, lo beneficioso, lo desfavorable, todo eso mediante la fe. Es decir, la fe tiene que ser práctica. La fe tiene que ser algo que realmente se pueda poner en acción, puede ser operable. Uno de los problemas que he notado yo entre nosotros, los hermanos, que a veces la fe que tiene uno, ese uno pretende imponerle esa fe al otro. Y que reciba, no sé, tal palabra, tal consejo. No estoy hablando de cosas buenas, estoy hablando de las cosas del Señor, no estoy refiriéndome a otras cosas. Pero que reciba tal y cual como la recibió aquel hermano que está siendo tratado. Y entonces tratamos de imponerle. ¿Qué sé yo? Bueno, eso no es fe, eso son dogmas. Y muchos de aquellos tendrán una buena reputación de ser cosa buena, pero si no se recibe en el corazón, entonces lo que tenemos es que uno pasa a conformar, a engrosar una columna de personas que va caminando con una religión. En mi iglesia lo hacen así. En mi congregación se actúa de esta manera. Esto es lo que creemos acá. Pero ¿qué tal de esa relación que es personal con Dios? De aquello que el Señor, y solamente el Señor, puede operar al interior del corazón. ¿Qué testimonio hay de eso? Es una relación con Dios, es una dependencia de Él constantemente. Fíjese, por favor, esto es lo que dice Habacuc. Pero vamos por favor ahí al libro de Marcos. El libro de Marcos, en el capítulo final, Marcos 16. Marcos 16 dice de esta manera. 16, el versículo 15, hablando el Señor Jesús. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El mismo evangelio del Antiguo Testamento. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces esto ya no es para los judíos, es para todo el mundo. Y dice, esta predicación en el mundo, dice: el que creyere, fe, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El énfasis no está en el rito del bautismo, que es el mandamiento, lo estamos leyendo, el Señor mismo lo está diciendo, ¿cierto? Pero el énfasis, la fuerza de este mandamiento no está en el aspecto ritual, no está en las formas, está en el creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ser bautizado como una consecuencia, como un primer fruto de creer. Porque si creyó ferviente y genuinamente, entonces ese corazón lo que anhela es cumplir los mandamientos del Señor. Ese corazón, usted recordará quizás sus primeros días de creyente, lo único que le interesaba, lo único que quería usted era hacer la voluntad del Señor. Usted quería moverse en la perfecta voluntad de Dios. Y no había otro tema, no había otra cosa, no había otra cosa que lo animara, lo entusiasmara. No había otra cosa que lo estimulara, incentivara el hacer la voluntad del Señor.
Bueno, el que creyere y fuere bautizado, primer mandamiento, ser bautizado. Este será salvo. Y de ahí en adelante. Más el que no creyere, no dice más el que no creyere y no fuere bautizado. Dice, más el que no creyere será condenado. La importancia de la fe. La importancia entonces, amados hermanos, de creer como Dios dice que hay que creer. No como la gente generalmente usa esta forma. Yo creo a mi manera. No, aquí las maneras humanas no resultan. No, las maneras nuestras no son eficaces. Y por favor, ya como entrando en tierra derecha, como alguien dice, en Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo, desde el versículo 7. Hablando Juan el Bautista, a él es la referencia aquí. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Se da cuenta de que siendo Juan el Bautista trabajando en lo que el Señor le encomendó en su ministerio, lo más seductor, podríamos decir, que le estaba ocurriendo, que le podría ocurrir, era ser atraído. Mucha gente viene a ser bautizada, pero ¿qué sentido tiene que vengan a ser bautizados si no se han arrepentido? Entonces, no es cosa de ritualidad, no son ceremonias, no es por fuera la cosa, es por dentro. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y ahí viene: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo hacer frutos dignos de arrepentimiento si no hay fe? Si no se cree. Insisto en decir, no son formas eclesiales, no son formas de iglesia, no es esta, no es aquella, no es la otra, no. Es una relación verdadera, profunda con Dios. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos los antecedentes, ¿no? Yo soy fundador de acá de la iglesia. Lo digo así de esa manera por nuestro contexto. Yo conozco mucho esto. Mi abuelo fue pastor, cosas que uno escucha por ahí a veces. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la piedra y yo? A ese respecto no hay ninguna. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: como no la tenemos clara, ¿a qué te refieres con esto de hacer frutos dignos de arrepentimiento? Por favor, háblanos con porotos, háblanos con manzanas, con peras. Sé más gráfico. Bueno, aquí viene. Yo parafraseé ese punto, por supuesto. Y el versículo 11, y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta, pero no por una imposición de Juan el Bautista, no porque se lo dijeron. El apóstol Pablo enseña en esto de dar que ni siquiera debemos dar por necesidad. Si hay una necesidad, por supuesto que hay que cubrirla, pero el grado superior, el grado más elevado, más que por atender una necesidad, es dar, porque yo tengo la necesidad de dar, porque el amor que está en mí me lleva, me impulsa a que salga de mí como fruto el dar. Lo mismo pasa con la fe. Es que el creer en el Señor me lleva, me presiona a ser obediente a su palabra, a obedecer lo que Él dice. No porque la iglesia lo está haciendo así o los hermanos están haciendo tal cosa, yo voy a ir. No, eso no es fe. Hay líneas bien delgadas en esto que a veces cuesta separar, discernir. Entonces dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron:
maestro, ¿qué haremos? Interesado, fíjese que la gente pecadora, la que está viniendo a preguntar qué es lo que podemos hacer, porque tu prédica realmente nos ha tocado, nos ha compungido. ¿Qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No es que los publicanos eran justamente muy interesados al dinero, y ellos hacían cosas indebidas, no eran personas honestas. ¿Qué haremos? Entonces, tocados por la palabra, por la prédica, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, es lo práctico, hay que conversar. A veces se escuchan estas expresiones, el Señor me llamó para grandes cosas, y no somos capaces de hacer ni siquiera las pequeñas cosas, pero soñamos con las grandes cosas. Como ir a las naciones y todo ese lenguaje que se usa, irreal, fantástico, pero que no tiene que ver con la fe. Lo práctico es, por ejemplo, vuelvo otra vez, le puedo decir, amar a un hermano que vive en la China y ciertamente que debe estar sufriendo, un hermano que no conozco, eso es re fácil. Pero el Señor me dice, bueno, te aplaudo tu buen sentimiento, pero seamos prácticos. Ama a tu prójimo, el que está al lado. Ama a tu hermano, el molestoso, el antipático, el pesadito, ese ámalo. Aprende a amar, ese que hay que tener paciencia. Bueno, a ese. Eso es real, eso es lo real. No, lo demás es una fantasía. Entonces, las grandes cosas, aquí Juan el Bautista está diciendo, yendo a lo práctico, a las cosas pequeñas, a lo mejor a ellos mismos, ¿cierto? A ver, ¿qué más podemos leer? Amén. Dejemos esta lectura hasta ahí, amados hermanos. Bueno, lo práctico, como decía, lo práctico de la fe. No las cosas que estén en el ámbito de la ilusión o de la fantasía evangélica, que a veces rayan hasta en el misticismo y que no tienen que ver con la verdad de Dios. Amados hermanos, he querido compartir este tiempo con ustedes. Me lo ha pedido mi hermano y pastor Marcelo, y con una cuota de nerviosismo y preocupación, indudablemente, pero con mucho agrado también. Así es que quiero dejar con ustedes esta palabra del Señor que también ha animado y exhortado mi vida, porque esto es una confrontación a diario que el Señor tiene con mi corazón y creo que con todo su pueblo para perfeccionar su obra. Entonces, amén. No, sin más, les pido y su oración y su amistad en el Señor también permanezca entre nosotros. Dios les bendiga, hermanos amados.